Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Acércate un poco más. Bienvenidos a todos a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, un placer tenerlos con nosotros. A ver si me mandan por allí un mensajito en el chat y me dicen si nos estamos escuchando, sería buenísimo. Por aquí está Noelia, que nos da los buenos días, entonces pareciera que sí nos estamos oyendo. Así es. Un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Melissa González, yo tengo el placer de trabajar aquí en la Organización Jurisprudencia del Trabajo en el área laboral y hoy tengo el placer de acompañar a Joaquín Dongorós, nuestro director ejecutivo. Joaquín es especialista en el área de derecho tributario, de igual forma en la parte de aduanas y comercio exterior. Para los que no nos conocen, porque quizás hay muchos que ya otros días han estado con nosotros. Hoy nos ocupa un tema interesante. Así es. Hoy vamos a hablar un poco de la situación que está viviendo en Venezuela con respecto a eso que llamamos dolarización. Hablamos de dolarización de facto. No estamos seguros si la dolarización efectivamente es una posibilidad, pero aparte de eso tenemos la situación que tenemos actualmente al día de hoy, la inminente nueva expresión monetaria. Así es. Entonces tenemos como quien dice dos temas interesantes que uno va como que dice de la mano del otro. Entonces vamos a ver cómo nos orientamos hoy en esta discusión, Joaquín. Quisiera saber si, exacto, gracias, si podemos empezar a hablar un poco a definir. ¿Por qué digo a definir? Porque quizás en la calle uno escucha a la gente, no, pero es que ya nosotros estamos dolarizados. No, en Venezuela lo que se está manejando es el dólar. Pero hasta donde yo sé, y tú también, nosotros no estamos dolarizados, no hay aquello que llaman una dolarización de facto como tal, sino que hay una situación económica que ha sido producto del movimiento, ¿no? Entonces, claro. ¿qué estamos viviendo hoy? Claro. A ver, bueno, gracias a Dios, Meli, vemos mayor circulación de las divisas. Exactamente. Porque, ¿qué ocurre en nuestro país? ¿O qué ocurre en otros países que han vivido situaciones parecidas a la de nosotros? Lo que ha ocurrido es que, bueno, nuestra moneda se ha destruido. Esa es la realidad. El bolívar en general, llamémoslo fuerte, soberano, digital, como lo querramos llamar, se ha perdido confianza, es decir, ha perdido sus funciones. Entonces, como, digamos, en general la sociedad no cree en ese bolívar, pues decidimos, o entre todos decidimos pasar nuestra confianza hacia cualquier otra moneda o hacia cualquier otro bien que nos dé seguridad de que por lo menos podemos resguardar nuestros ahorros, los valores que tenemos, que lo podamos utilizar hasta el momento de intercambio, y por eso a veces suena como chiste que hemos vuelto hasta el trueque.
Claro, y de hecho tú ves mucha gente que dice que está comprando oro otra vez. Así O es. sea, hay mucha gente que está vendiendo su oro que tenía guardado y hay muchas personas que están volviendo a comprar oro y que están como que acumulando en oro. Y cuando digo acumulando en oro, no me estoy refiriendo a comprar lingotes, sino No, joyería. sí, sí, alguna prenda, un anillo, un Exactamente. brazalete. Bueno, además de hecho, como sabes, yo soy de Guayana. Es correcto. Y entonces, bueno, por ejemplo, en estados como en el estado Bolívar, pues uno no solo ve dólares o puedes ver reales brasileros, sino también ves gramos de oro, pues que la gente pague con gramos de oro. Eso es una realidad. ¿Y por qué eso ocurre así? Porque sencillamente la sociedad venezolana ha perdido total confianza en su moneda. Esa es la realidad. Entonces, uno se pregunta hoy en día, bueno, ¿y por qué es que hoy en día estamos hablando de dolarización de facto? Sí, entonces ahora sí los bancos pueden intervenir en esa dolarización. La realidad es que nuestra legislación, digamos, desde el 2003 para acá, que es donde nos interesa señalar eso, nunca había, o sea, por ejemplo, nuestra ley del Banco Central nunca fue modificada en ese aspecto en el sentido de permitir la circulación de las divisas. Lo que sí ocurrió claramente desde el 2003 para acá es que tuvimos un control de cambio muy largo, muy férreo, Muy férreo. que creó, bueno, esa ilusión de que el coco existe. Entonces, esa ilusión, o digamos no ilusión, sino esa realidad que vimos durante muchos años fue que el, el Ejecutivo Nacional decidió pues controlar por completo la administración de las divisas, del flujo de divisas en el país. ¿Qué ocurrió? Bueno, pasó muchos años y como en todos los países donde ha ocurrido un control cambiario, pues se distorsionó la economía. La realidad es que tuvimos una economía muy subsidiada por muchos años y que de unos 6 o 7 años para acá, pues ya pedía a gritos que tenía que levantarse ese control cambiario, permitir la libre circulación de las divisas por muchas razones, por la caída de la producción petrolera, que digamos era nuestra mayor fuente de ingreso de divisas al país, y por esa, digamos, no voy a decir política errada económica, pero sí una política que quizás no fue la más eficiente de nacionalizar industrias, Sí, la estatización la brutal. estatización brutal, que entonces lo que en general a la postre hicieron fue no permitirnos una diversificación de nuestra economía. Entonces, ¿qué es lo cierto o lo que tenemos hoy en día? Que, digamos, quizás no de la forma jurídica más elegante, levantamos un control cambiario, tenemos nuevamente que el Ejecutivo Nacional permite la libre circulación de divisas y entonces nos encontramos frente a la disyuntiva de, bueno, podemos o debemos como país dolarizar formalmente o hacerlo, digamos, lo que sería conducente en la mayoría de las economías, que es lo que se llama como dolarización impropia o permitir que otras monedas nos sirvan de medio de extinción de obligaciones, etc. Entonces, hoy en día lo que tenemos es un gran auge de divisas circulando en el país, quizás no con las dimensiones de la economía como la teníamos antes, pero lo cierto es que esa flexibilización del control cambiario ha permitido por lo menos una válvula de escape con nueva circulación de divisas, incluso hasta polvo de oro, hasta gramos. Claro, es que, pero fíjate que lo dices bien, pues, lo que ha habido es una flexibilización en el uso, pero también hay que entender que no debemos dejar de decir, mejor dicho, que parte de ese uso y de esa, ¿cómo se llama?, extensión de la divisa dentro de la economía diaria obedece entonces también a la situación que está viviendo el bolívar como moneda. Sí, Entonces, sin duda. una cosa va de la mano con la otra. Sin duda. Y fíjate que, por ejemplo, eso que estás diciendo allí es justamente de esa convivencia que hay Es correcto. con el bolívar. Entonces, ¿para qué realmente entonces hablamos de dolarización? El tema no es dolarización, el tema es realmente es la hiperinflación que estamos viendo. Porque entonces muchísima gente, y sabes que acá muchos clientes nos preguntan, bueno, por ejemplo, el tema es si vivimos una suerte de inflación en dólares.
realmente no es una inflación en dólares. Bueno, yo digamos, no soy economista formalmente, aunque esos son temas que a mí me apasionan, pero realmente lo que vemos es una pérdida completa de la confianza del Bolívar, es decir, el Bolívar no sirve, perdió totalmente su uso, estamos en un sistema hiperinflacionario, entonces la pregunta es si esa dolarización nos sirve o no nos sirve para frenar la hiperinflación. Entonces, la respuesta es sí, o sea, la dolarización es una forma de frenar la hiperinflación, no es la única. Ahora, si uno ve, por ejemplo, experiencias comparadas, como es el caso de Ecuador, Ecuador a finales de los 90 y principios del 2000 vivió un proceso ni siquiera tan agresivo como el que nosotros estamos viendo de hiperinflación, pero a Ecuador sí le sirvió como mecanismo formal la dolarización para frenar la hiperinflación que tenían y insertar un mecanismo de confianza en su sociedad. Ahora, eso pasa por una serie digamos, de modificaciones formales del ordenamiento jurídico, entonces, que llevan su tiempo y quizás por eso no sería como el mecanismo más idóneo para, para generar la confianza que necesitamos y mejorar básicamente nuestra estructura formal económica. Entonces, ese es digamos, como algunos de los pros y los contras que podemos tener con la dolarización. Lo que sí es cierto es que, o lo que necesitamos es estructurar unas reformas económicas que nos permitan devolver la confianza para entonces poder pensar si lo que necesitamos es una dolarización formal o lo que realmente necesitamos es que haya libre circulación de las monedas en nuestra economía y que podamos entonces concentrarnos en poder estructurar mejores reformas laborales a lo interno de nuestras empresas, claro, porque, y temas tributarios. Exacto, pues. Porque entonces estaríamos hablando de dar seguridad económica y seguridad jurídica de modo de promover la inversión. Entonces, si tú promueves la inversión y generas un escenario seguro, deberías tener una respuesta positiva, más que implementar un sistema sin tener, como que dice, todos esos elementos sí. Concurrentes, pues. Sí, sin duda. Entonces, fíjate, ya como para ir aterrizando las ideas, hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos una ley del Banco Central que no ha sido modificada. Ojo, incluso estaba vigente bajo el control cambiario desde el 2003 hasta ahorita. Y por eso era que muchas veces en las discusiones que teníamos acá en la oficina, cuando nos preguntaban, bueno, pero yo puedo pactar, por ejemplo, con los trabajadores pagos en moneda extranjera. Bueno, la respuesta era sí, igual. Puedo pactar obligaciones con proveedores o prestadores de servicios en moneda extranjera. La respuesta es sí. O sea, la ley del Banco Central no fue alterada nunca en ese aspecto. Desde 1974 está la norma ahí presente. Así es. Tenemos nuestros artículos 127, 28 en adelante, en los cuales podemos ver que sí, al igual que nuestra Constitución, que nos dice, sí, el bolívar es la moneda de curso legal, pero no es una moneda de curso legal excluyente. Solo que ocurrió que, bueno, sí, como es el 2003, hasta más o menos como el 2011, porque en 2011 más o menos en adelante, y más claro en la modificación que sufre la ley del control cambiario en el 2014, queda como más claro que está libre el tema de pactar en moneda extranjera. No, exacto, pero teníamos la ley de ilícitos cambiarios, sí. Y es 2018 cuando la derogan. Claro, la derogan, pero incluso estando vigente, la ley de ilícitos cambiarios no estaba prohibido dentro de su regulación pactar obligaciones de moneda extranjera. No estaba prohibido que el Estado mismo pactaba obligaciones de moneda extranjera. Sino, por ejemplo, pensemos, no sé, en alguna de las petroleras que venían a prestar servicios para acá, sus contratos tenían componentes en moneda extranjera y componentes en bolívares. Entonces, bueno, lo que se hizo fue realmente crear un mito sí. en torno a eso, y por eso es que hoy en día, ojo, gracias a Dios,
eh, quizás como vuelvo y lo repito, no de la forma más elegante derogamos el control cambiario, pero hoy en día tenemos una realidad y tenemos un marco jurídico que nos permite entender esta situación, y es que tenemos de cierta forma una dolarización de facto o impropia, eh, producto de que, bueno, mira, todos tenemos mayor confianza en monedas como el dólar, como el euro o como cualquier divisa en general que no sea el bolívar, y eso nos permite empezar a darle orden a nuestras relaciones jurídicas, que digamos en líneas generales, ¿cuáles son esas relaciones jurídicas más importantes? En materia laboral. ¿Por qué? Porque si nosotros no generamos un buen clima laboral, y ojo, un buen clima laboral significa que cada una de las personas que trabajan junto con nosotros, esos colaboradores, oye, puedan satisfacer de alguna forma, ojo, no voy a decir que total, porque, bueno, todos estamos sumergidos en esta crisis, pero eh, empezar a generar esa confianza, empezar a utilizar divisas que le permitan a cada una de las personas que está con nosotros poder satisfacer en alguna medida sus necesidades básicas, es un comienzo. Ojo, igual, pensar en rendimiento de las empresas, pensar en valorar si esos indicadores son reales, es decir, si estamos ganando o estamos perdiendo, es mucho más fácil cuando empiezas a estructurar tu operación en función a una divisa. Por eso es que, bueno, lo hemos visto acá en la oficina, hablar de cambio de moneda funcional de los negocios. Utilizar, por ejemplo, como moneda funcional el dólar. Eso nos permite entonces empezar a entender o a salir un poco de ese sótano oscuro en el que estamos. Es correcto. Y entonces nos empieza a llevar a ver experiencias comparadas como la de Ecuador y El Salvador, que por ejemplo tienen una dolarización formal. Ojo, incluso, fíjate, vamos a ir más allá en este tema de dolarización formal, lo conversamos estos días, por ejemplo, como el caso de El Salvador o Panamá, que están en sus temas de incorporar criptomonedas como monedas de curso legal. Es el mismo tema. Entonces, la pregunta es, ¿nos sirve la dolarización para frenar la hiperinflación? Sí. Ahora, el problema en nuestro país es que para poder hacer eso, entonces deberíamos modificar nuestra constitución, por ejemplo, vía una enmienda. Okay. Que fíjense, la constitución del 99 ya sufrió una enmienda en el 2009, si mal no recuerdo. Y de esa forma, por ejemplo, tendríamos que modificar la constitución en los aspectos que se refieren, uno, a que el bolívar es la moneda de curso legal en Venezuela. Claro, y no sería la unidad monetaria, porque también está como moneda de curso legal y decimos que es la unidad monetaria. Está como unidad monetaria. Y dos, habría que modificar entonces la competencia del BCB para acuñar y emitir monedas, pues, o sea, billetes y monedas. Entonces, si esa quisiera ser nuestro camino a seguir, como por ejemplo fue el camino de Ecuador, luego entonces tendríamos que modificar la ley del Banco Central, y en esa reforma a la ley del Banco Central seguramente incluir algún capítulo que se refiera justamente a todo este proceso de escoger otra divisa como moneda de curso legal para el país, o quizás crear una nueva ley sobre el particular. Entonces, fíjense que, ojo, y después de eso, entonces tendríamos que establecer un cronograma de actividades para adecuar eso, como por ejemplo fue el caso de Ecuador. Entonces, vemos que no es tan rápido. O sea, no solamente que no es tan rápido, sino que, como lo conversamos estos días, decíamos, bueno, implementamos todo ese sistema, pero no puede ser solamente ese sistema, porque no solamente la dolarización formal es la que nos va a ayudar con el tema económico, que es el que nos tiene entrampados en esta situación. Entonces tendría que ir la dolarización con una cantidad de eventos programados formales también. Para poder entonces hablar de una dolarización formal. Entonces, pareciera que una mejor solución es hablar de una dolarización impropia, que es básicamente lo que tenemos en nuestra ley del Banco Central actual, es decir, que en la cual el bolívar es, digamos, la moneda oficial del país, y
puedes permitir pactar obligaciones en otras divisas. Eso es perfectamente válido en nuestro marco jurídico actual. Quizás lo que habría que preguntarnos entonces es si las autoridades competentes, es decir, el BCB es el que dirige la política monetaria del país y digamos los órganos competentes vinculados, si tienen que hacerse la pregunta de que deben crear otra moneda que es una solución que ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, Brasil lo tuvo. Brasil tuvo el paso del cruceiro al real, y para eso hay que estructurar una serie de, digamos, de condiciones también para generar confianza en la nueva moneda. Porque, fíjate, cuando hablamos de dolarización, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, si quisiéramos hablar de dolarización formal, básicamente, hablar de dolarización formal, como fue el caso de Ecuador, es aceptar que tuviste una política económica nefasta y que tú necesitas generar confianza a través de una confianza ajena. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque obviamente todos creemos en el dólar o en el euro, y entonces esas son monedas que tienen una confianza, y bueno, como no tenemos... que son producto de una actividad económica ajena a nosotros. Entonces, para eso, cuando los países que han optado por la dolarización formal, entonces básicamente lo que están es comprando la confianza ajena para traerla al país y generar confianza en sus actividades. Que no está mal, es como le digo, una opción, pero no creo que sirva para, por lo menos, afrontar las cosas en un plazo corto. Entonces, en el estado actual que tenemos, que básicamente es muy bueno que hayan derogado el control cambiario, porque los controles de cambio de precios nunca han funcionado históricamente o funcionan para periodos muy breves para nivelar junto con otras medidas económicas. Pero son periodos breves. Muy breves, exactamente. Entonces, en el estadio actual que tenemos, el permitir la libre circulación de las divisas y pactar obligaciones en moneda extranjera es una gran ventaja. Y eso ya lo teníamos desde la ley de los 70 para acá, en la ley del BCB. Entonces, en nuestra situación actual, fíjense que, por ejemplo, el gobierno ha hecho su intento en este tema de migrar hacia una nueva moneda con el petro. El petro es eso, aunque, fíjense, es una criptomoneda, es un criptoactivo entre comillas, pero bueno, digamos, en línea general está como más aceptado hoy en día, pero también así que puedes ir a pagar la gasolina con el petro. Puedes poner tu huella y pagar el petro. Y por ejemplo, en el SAPI te dicen cuánto tienes que pagar en función al petro. En función al petro. Entonces, digamos, esos son intentos de generar confianza, que no está mal, digamos, quizás no está muy bien estructurado, pero entonces a lo que nos interesa a nosotros, que es, podemos, por ejemplo, establecer nuestras relaciones laborales en función a una moneda diferente al bolívar. La respuesta es sí. Podemos, por ejemplo, honrar obligaciones de otra naturaleza que no sean laborales en otra moneda que no sea el bolívar. La respuesta es sí. Es más, tan es positiva la respuesta que, fíjense que, por ejemplo, una obligación que es bien delicada, que es la obligación tributaria, las obligaciones tributarias pueden ser honradas en otra moneda que no sea el bolívar. Por ejemplo, el petro. Entonces, el petro, fíjense que hoy en día las administraciones tributarias lo aceptan. Ojo, que es un poco engorroso honrar obligaciones, por ejemplo, con el CENIAT, el pago de impuestos sobre la renta, en una moneda que no sea el bolívar, sí, es engorroso. Eso no quiere decir que no sea posible. Fíjense que, por ejemplo, Bolipuertos, el CENIAT en algunas oportunidades lo ha intentado, de honrar obligaciones, por ejemplo, con dólares, y el problema no es que no puedas hacerlo desde el punto de vista legal. Legalmente las puedes obrar. Bueno, es tan legal que tenemos a la espera de una resolución del CENIAL que nos indique cómo es que lo vamos a hacer. Porque en la última reforma nos dijeron, si usted está pactando obligaciones en moneda extranjera, deberá pagar una alícuota adicional, pero todavía no nos han dicho ni cómo ni cuál es la alícuota. Claro, ojo, lo cual digamos que la ventana está allí. Sí, lo cual, por ejemplo, esa alícuota adicional en materia de IVA es una locura. Claro. Porque, ojo, no guarda primero violenta la estructura del IVA y después vulnera incluso la capacidad contributiva que ha querido gravar el legislador con el impuesto al valor agregado.
No tiene mucho sentido. Lo que sí tiene más sentido es que entonces podamos ahorrar, por ejemplo, si en mi mes, en mis compras y ventas del mes, en materia de IVA, mi cuota tributaria da a pagar impuestos. La pregunta es, ¿yo puedo ahorrar ese impuesto por ejemplo, con algo diferente al Bolívar? Parecido, o sea, la respuesta es sí. Ahora, el problema con el que nos vamos a topar es un problema operativo. Tecnológico, básicamente. Entonces, que quizás hoy en día se empieza a zanjar con digamos, el permiso o la facilidad que ha ido dando el Ejecutivo Nacional de que la banca empieza a entrar en ese proceso de dolarización. Claro. ¿Por qué? Porque teníamos unos 2, 3 años viviendo una dolarización de facto, viviendo puros billetes circulando en la calle, teniendo que encontrar con que si está totalmente rayado, manual. totalmente manual y de forma, digamos, irregular. Yo diría que como artesanal. Como artesanal. Esa es la sensación que da. Claro, todos hemos tenido que vivir que el billete está rayado, que el billete está sucio. Este está como feo y no lo quiero recibir. Es correcto. Ojo, cosas que a veces da hasta pena decir, que hasta los propios organismos del Estado que hoy en día reciben pagos en efectivo, hasta te devuelven los billetes porque el billete está pintado o rayado. Pero es que al mismo tiempo, paralelo a esto, como bien decías, que los controles, este tipo de controles nunca generan nada positivo, ya hay un grupo de personas haciendo negocio de esto. Porque ya hay un grupo de personas anunciando, incluso por redes sociales, que compran billetes rayados, que te reciben el billete sucio y feo, y te lo compran. Claro, te lo compran a menor valor, pero te dan la posibilidad de cambiarlo. Entonces, todo esto empieza a ocurrir ahí de manera artesanal al mismo tiempo. Y fíjate, por eso es que es tan importante que la banca haya entrado, que la banca haya entrado en este proceso de dolarización. Precisamente porque le empieza a dar más formalidad. Es decir, para la banca esto no es algo nuevo, esto es el negocio de la banca. Y ojo, hasta antes del 2003, lo que pasa es que pareciera que el coco duró muchos años. Y nos hizo un switch. Nos hizo un switch ahí, entonces lo normal es que en un país tú puedas intercambiar divisas, es decir, puedas hacer cambio de la moneda oficial del país con otras divisas de forma automática. Es más, si tú ves la plataforma de los bancos afuera, en muchos bancos tú puedes cambiar de dólares a euros o de dólares a yenes automáticamente sin ningún tipo de trauma. 2003, antes del 2003 tú ibas a la taquilla del banco y te decías, mira, yo quiero comprar tantos dólares, llenabas una platilla y hacías una declaración jurada de que ese dinero venía de una buena fuente y te entregaban tus dólares sin hacer otra cosa, sino un cambio en la taquilla. Pues. Es correcto. Entonces, fíjate, ¿qué nos permite esta dolarización en el estadio actual que tenemos? Nuestra legislación, como vuelvo y les repito, nos permite manejar divisas sin ningún tipo de problema, mientras no se tomen los correctivos necesarios económicos para frenar la hiperinflación, podemos comenzar a utilizar esas divisas, hablemos del dólar, como por ejemplo moneda moneda funcional de nuestra contabilidad. Eso no quiere, ¿para qué sirve eso? Utilizarla, por ejemplo, el dólar como moneda funcional nos permite empezar a traducir esos estados financieros en unas cifras que nosotros podamos entender y en valores más o menos constantes. Ojo, eso no quiere decir que no veamos aumento de los precios de bienes y servicios, así sean dólares en nuestro país. Porque, ojo, vuelvo y repito muchas veces cuando converso con alguien en la calle o aquí mismo en la oficina. Exacto. A ver, nuestra inflación, aunque estemos pagando en dólares, no es la misma de Estados Unidos. Es que esa es hay como decir, una forma coloquial de decirlo, que es que nosotros hemos estado, o sea, que nuestra inestabilidad económica es tan severa, que nosotros hemos hecho lo que parece que ningún país del mundo hizo, que fue devaluar el dólar. Entonces tú dices, bueno, pero si tenemos una unidad de cuenta que es el dólar, y yo sé que el mouse cuesta 2, 5, 10 dólares, porque esta semana cuesta 10, pero el mes que viene cuesta 11. La respuesta, si son dólares. Esa es la gran pregunta. Exacto. La respuesta, Meli, es porque nuestro país vive un proceso hiperinflacionario. Que no ha parado. Que no ha parado. Entonces, aunque estemos resguardándonos en otra moneda que no sea el bolívar, la verdad es que mientras sigamos en un proceso hiperinflacionario, las cosas no van a frenar de subir en sus precios o no van a estar, nuestro mercado va a seguir distorsionado. Entonces, jurídicamente, lo que podemos es
pactar, empezar a pactar, o como ya lo hemos venido haciendo de unos 2, 3 años para acá, con más fuerza, pactar obligaciones en divisas. Eso nos permite por lo menos empezar a crear estabilidad en las relaciones jurídicas, bien sea de carácter laboral, bien sea de carácter mercantil, para poder entonces generar estabilidad con los proveedores. Podemos empezar a utilizar como moneda funcional el dólar para nuestras contabilidades. Eso no quiere decir que no tengamos la obligación de reexpresar los saldos en bolívares a efectos de impuestos, etcétera. Bueno, y la obligación de llevar nuestros libros en bolívares, porque también nosotros a diario, aquí en la organización, vemos cómo está la duda. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo hago? Tengo que hacer el asiento en bolívares, tengo que hacer el asiento en dólares, tengo que hacer un asiento. Entonces, siempre decimos, los libros, de acuerdo a la ley, ¿qué dice? Es en bolívares. Lo que tienes que tener es la referencia de la tasa de cambio. Exacto. Entonces, fíjate. Eso es importante decirlo. Puedes llevar, por ejemplo, tu contabilidad en una moneda funcional diferente, ojo, con una doble o triple columna en la cual reexpreses los saldos en bolívares, pero hacer esto, por ejemplo, nos permite ir teniendo un mayor orden en nuestros saldos. Y fíjate que es tanto el orden o digamos, la facilidad es que el bolívar pierde tanta confianza y pierde tanta funcionalidad que ahorita entonces estamos por entrar en una nueva reconversión monetaria, que la podemos llamar nueva expresión del bolívar, pero a fin de cuentas lo que es una simplificación de los saldos, que ojo, que no nos va a resolver el problema de fondo, que es la hiperinflación. Exacto. Digamos que en la aplicación de esta nueva expresión monetaria, como la ha llamado el gobierno nacional, en esta oportunidad, porque venimos de una reciente en 2018. Es correcto. Y digo reciente porque, bueno, no fue la semana pasada, pero hablar de dos procesos de esto en un lapso tan corto es muy reciente. Sí. Entonces, nosotros hablamos de la nueva expresión monetaria y dice, bueno, efectivamente era una urgencia, porque es que el número de ceros no entra en la plataforma tecnológica, las hojas, los archivos TXT no lo soportan, la cantidad de números, nuestras mismas páginas como donde declaramos impuestos venezolanos de seguro social, Banaví, el mismo CENIAT, sí. Están colapsados porque la cantidad de ceros no entra. Pero el hecho de que tú corres los ceros, no solamente, o sea, es como que dice técnico. Sí, ojo, es una solución importante ahorita para la inmediata, sí, porque como lo está señalando, hay muchísimos problemas que se generan producto de la hiperinflación desde el punto de vista contable y de sistema, o incluso hasta facturar, porque a veces tienes que emitir varias facturas. ¿Por qué? Porque bien sea que el proceso de facturación no soporta esos valores inmensos que tienes allí, o porque los sistemas de facturación se saturan, se sobrepasan, y entonces tienes que dividir una cuenta en muchas porciones para poder facturar. Además, los procesos de adecuación en sistemas contables para estos temas de montos tan inmensos son costosísimos. Entonces, esta reexpresión monetaria sí es necesaria, por ejemplo, para solventar esos problemas inmediatos. Y ojo, también para que nosotros en el común de las operaciones podamos entenderlo. Porque, ¿por qué utilizamos el dólar o el euro como moneda hoy en día, unos 3, 4 años para acá, para dimensionarnos desde la compra de un agua mineral y un café al pago, por ejemplo, de servicios jurídicos o contables como lo que hacemos acá? Porque nos permite entendernos. Primero, nos permite estar seguros del valor que estamos optando, tanto del lado del que solicita el servicio o el que quiere comprar un bien, como del que lo está pagando. Y nos permite también ser más transparentes con nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque realmente cuando empiezas a ver esas distorsiones en Bolívar, que te dan unas cifras que tú no entiendes, o sea, es más fácil, por ejemplo, cuando tú vas a la farmacia y te dicen son $2, $3 o $10, a que te digan no, son 357 mil millones de bolívares, y tú no sabes si estás, o sea, si sales perdiendo, si sales ganando con esa operación. O sea, aquí como a manera de anécdota, en estos días un cliente nos manda un correo electrónico y nos dice, me está llegando una información vía WhatsApp que van a empezar a pagar
unas bonificaciones todas estas eran como una ayuda del Estado, o sea, como a través de un link que estaban descargando en un WhatsApp. Pero más allá de eso, es un monto, me pone el cliente en el correo electrónico y me escribe el número. Okay. Tuve que buscar ayuda. O sea, este número, y era algo así como no Claro. sé cuántos billones de bolívares. Y yo le decía al cliente, la verdad es que eso no está puesto en ninguna parte. Cualquier ayuda esta se hace a través del sistema Patria. Por favor, no descarguen sus datos en ese link. Porque yo no tenía ni idea de lo que esta persona me estaba diciendo, ni me atreví a darle el clic al link. Pero el número que estaba puesto en el mensaje era gigantesco, imposible de leer. Imposible de leer. Imposible de leer, Meli. Esa es la realidad. Entonces, estos procesos de dolarización que viven países como el nuestro, permiten empezar a que los particulares, los ciudadanos, nos volvamos a entender y de alguna forma empecemos a rescatar esa confianza perdida en nuestra economía. Entonces, digamos, como para ir llevando como un orden en esta conversación que tenemos el día de hoy, ¿es posible hablar de una dolarización formal en el país? Sí, sí es posible, pero creo que llevaría mucho tiempo. Y no sería la solución. No es la solución de fondo quizás para... Ojo, además, pensemos en la dolarización formal, reformamos la Constitución, reformamos la ley del Banco Central, creamos una ley especial para el tema de la dolarización y la sanción. ¿Cómo hacemos? O sea, porque dolarizar formalmente significa hacer un trato con el Tesoro norteamericano y comprarle las divisas. Es decir, nuestro Banco Central tendría esa misión y, digamos, eso hay que hacer una compra formal. Entonces, no estamos como en condiciones de hacer eso en este momento. Es correcto. Entonces, fíjense que tenemos un problema operativo que es, digamos, nuestro país tiene un tema de sanciones con el gobierno americano y entonces pareciera que el dólar no sería, si quisiéramos, digamos, formalizar una divisa, a lo mejor el dólar no es. Tuviéramos que pensar en el euro, que pareciera que tampoco por ahí pudiéramos ir, pero podemos pensar entonces en el renminbi o la moneda china, pues. Pero fíjate que dices, no podría ser el euro, pero hoy en día utilizamos el euro como moneda de cuenta. Sí. Porque de alguna forma, cuando hablamos de la unidad de mayor valor, nos hemos referido al euro, aunque muchas veces lo que reporta el Banco Central, la de mayor valor no es, no es el euro. La de mayor valor no es el euro, por ejemplo, puede ser el petro, o por ejemplo la libra esterlina. Exacto. O el franco suizo. O el dinar, en su momento también. Exacto, entonces es delicado, fíjense entonces que hablar de esa vía formal es difícil, toma su tiempo, tiene sus implicaciones prácticas. Quizás seguir en el marco jurídico actual que tenemos, que es que la ley del BCB nos permite pactar obligaciones en otra moneda que no sea el bolívar de forma legalmente correcta. Entonces nos permite ir empezando a estructurar y además, ojo, quitarnos un poco esa idea, Meli, el coco que tenemos, que viene por ahí, siempre puede salir debajo de la cama, uno nunca sabe cuándo puede venir por allí. Entonces, eso sí pasa por empezar a entender que así como derogamos, por ejemplo, la ley del control cambiario, deberíamos derogar probablemente la ley de costo y precio justo, por ejemplo, porque fíjense, aunque no la aplica ya con mucha frecuencia, sigue estando por allí, es como el coco que siempre puede venir. Es como una amenaza. ¿Y para qué eso? Entonces, bueno, si tenemos una dolarización impropia o informal, permitir que esto avance de una forma segura y generar confianza al país, porque ¿qué ocurre? Para atraer inversión extranjera o capitales extranjeros, necesitamos generar confianza. Esa confianza comienza, por ejemplo, con permitir pactar obligaciones en otra moneda que no sea el bolívar, para que por lo menos el inversionista, tanto local como extranjero, pueda tener una certeza de cómo está moviendo sus operaciones o de que si pacta un determinado contrato no sufra esas distorsiones que puede sufrir el bolívar, o que si me van a pagar en bolívares por lo menos sea al tipo de cambio del día, claro. que eso facilita las cosas. Y entonces,
eso nos empieza a permitir diseñar nuestras operaciones en los negocios. Entonces, como les digo, la legislación actual es beneficiosa, o sea, en el estado actual no quiere decir que no necesite cambios ni mejorías, pero ¿en qué estado estamos actuando hoy en día? Podemos, podemos permitirnos el hecho de mejorar nuestra situación laboral con nuestros colaboradores en las empresas, pactando, bien sea total o parcialmente, en los componentes en divisa. Por supuesto. Es válido. Podemos pactar obligaciones con proveedores de servicios o de bienes en divisas, también es válido. Incluso una obligación legal como es la tributaria, podemos empezar a dimensionarla o a pactar, digamos, el cumplimiento de esas obligaciones en divisa, o por lo menos al tipo de cambio del día. Pareciera que también es posible. O sea, entonces, el tema es un tema, digamos, operativo para zanjar, por ejemplo, con la administración tributaria. Acá lo hemos hecho, hemos cumplido con clientes obligaciones tributarias, por ejemplo, con Petro. Hay clientes de nosotros acá en la oficina que a veces, por ejemplo, tienen componentes con el gobierno nacional, que bien sea en bolívares o en dólares, y se los pagan en Petro. Ese criptoactivo se puede utilizar para honrar obligaciones con el CNA. Ahora, que hay que hacer unos temas de solicitudes formales, toda la cosa, que no es tan fácil, bueno, es otra historia, es un tema logístico. Pero las obligaciones pueden pactarse hoy en día en nuestro país, o no hoy en día, de hace rato, pero digamos, hoy en día está más claro, pueden pactarse en monedas distintas a bolívar. Tú sabes que lo que tú dices, sí se puede, es legal. Sí, lo que pasa es que hoy en día lo tenemos más claro. Nosotros siempre hacemos un ejercicio aquí en la organización con los clientes, muchas veces de que vienen a algún curso o taller con respecto al pago de salario en dólares o a la facturación en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos tenido que ver en la necesidad de retomar esos conceptos anteriores y revisar normas que no son nuevas, sin duda, sino que ya estaban contenidas hacía muchos años, pero las hemos puesto en desuso, y entonces no había como la familiaridad. Siempre decimos, al principio de cualquiera de estas actividades, es legal el pago de salario en dólares, es legal la factura en dólares, y entonces escuchan un silencio. Sí. Al principio recibíamos puras respuestas negativas. No, es totalmente ilegal. Venían al taller para que les explicáramos cómo hacerlo legal, porque estaban convencidos que era una ilegalidad total. La última vez que hice esa pregunta en el salón, hubo como silencio y me dijeron, bueno, no es legal, pero tampoco es ilegal. Imagínate tú. Yo le digo, ¿pero por qué me dices eso? Bueno, porque de repente uno puede buscarle la vuelta para que sea legal. Y entonces, yo detenidos ahí todo el mundo. Claro. Es legal. Lo que pasa es que no vamos a conseguir una norma en ninguna de las leyes que diga específicamente usted puede pagar en dólares. Eso no va a pasar. Usted no va a conseguir una norma ni en la ley orgánica del trabajo, ni en los reglamentos, que diga usted puede pagar el salario en dólares. Pero si tú juntas todo el conjunto de normas, desde la Constitución, pasando por la ley, llegando por la ley del Banco Central de Venezuela, y aparte todas las normas que han, o sea, que son como auxiliares para la actividad económica, la de la facturación, la misma ley del IVA, que dicen que sí se puede, y te dicen cómo hacerlo, entonces, ¿por qué va a ser ilegal? Claro. Fíjate que, por ejemplo, Ángela nos pregunta o nos hace un comentario de que para derogar los controles, entonces necesitamos un gobierno diferente. Exacto. Entonces, ojo, ese es el mundo ideal, pero en el estadio actual que tenemos de nuestra legislación, es válido pactar monedas y lo están haciendo. Ojo, por eso es que cuando uno contrasta, por ejemplo, esa legislación, por ejemplo, como la del Banco Central, versus la de... versus, por ejemplo, la ley de costos y precios justos. ¿Es válido que yo venda un Toronto en dólares? Claro que es válido. La superintendencia de costos y precios justos no me puede sancionar porque yo vendo un Toronto en dólares. Eso no es ilegal, y de hecho su legislación, o sea, la ley
de precios justos, no, o sea, no tiene la competencia o la facultad para establecer ese tipo de sanciones. ¿Cuál es la competencia de los controles de precios y costos justos? Bueno, regular la estructura de precios de... bueno, la pregunta es, ¿el Toronto tiene que valer $1? Esa es la pregunta. ¿Cuánto cuesta un Toronto realmente? Claro, pero es lo que tú decías. Al final, tú dices, si tú promueves la economía y promueves la venta, entonces si yo vendo Torontos y mis Torontos cuestan 1 y tú vendes tus Torontos en 0.75, seguramente los vas a vender más tú que yo. ¿Qué? Y voy a terminar yo bajando el precio del Toronto. Exactamente. Entonces es un tema de competencia. Un tema de competencia. ¿Cómo se llama? Norma básica de la economía. Sí, entonces volvemos al principio. O sea, aquí lo que tenemos es que aplicar los principios básicos. Exacto. Entonces, fíjate que en el tema que nos atañe hoy, entonces, esa dolarización versus, por ejemplo, la reexpresión monetaria que tenemos en puerta, ¿tiene algún choque o tiene algún problema? No. O sea, porque esa reexpresión monetaria lo que va es a simplificarnos los saldos o esa traducción de esas operaciones que hacemos en divisa en bolívares. Gracias a Dios. Exacto. Pero no tiene ninguna implicación desde el punto de vista de pactar obligaciones en divisas. Lo que hace es beneficiarnos para traducir esos saldos desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal a la hora de llevarlos a bolívares, pero no hay un choque con esos temas. Otra pregunta que nos hacen muchísimo acá en la oficina, Meli, ¿puedo facturar en divisa? ¿Pero cómo hago eso? Exacto, pero ojo, una cosa con la que nos topamos muchísimo, desde, por ejemplo, un sector que tiene grandes problemas como para digerir eso, el sector salud. Por ejemplo, el sector salud, entre clínicas, aseguradoras y industria farmacéutica, pareciera que no se ponen de acuerdo con el tema de que sencillamente si yo voy a la clínica porque tengo, por ejemplo, COVID, y usted me atiende y yo le hice una transferencia en un banco de afuera o le entregué un fajo de billetes en dólares, es totalmente inentendible por qué la clínica no me da mi factura en dólares. Es correcto. Igual entonces, ojo, ¿qué es lo que nos dice la providencia del 071 en materia de facturación? Que usted puede, por ejemplo, las obligaciones se pueden pactar en divisas, cosa que ya vemos desde la ley del Banco Central, ojo, nuestra ley del IVA y las normas, por ejemplo, incluso en materia internacional sobre valoración de operaciones, nos dice que se pueden valorar en divisas. Lo único que uno tiene que hacer, por ejemplo, de acuerdo a nuestra providencia de facturación, es colocar el tipo de cambio que estás utilizando desde el día de la emisión de la factura. Esa es otra cosa, pero ¿yo puedo facturar en divisas? Claro que sí. Si usted me está cobrando en divisas, me factura en divisas. Incluso si usted me está cobrando en divisas y yo le pago en bolívares, o sea, el tipo de cambio del día, usted me hace mi factura en divisas para yo poder entender qué fue lo que hicimos en ese momento. Problemas que podemos tener. Si yo te saco la factura hoy y tú me la pagas en 2 semanas, seguramente el tipo de cambio va a fluctuar. Ojo, que puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo en este momento de la historia. Entonces, lo que quizás podamos tener es un diferencial cambiario respecto al tipo de cambio que yo utilicé para la emisión de la factura. Pero eso no es un problema, porque lo hemos explicado aquí tantas veces. Hay un diferencial cambiario y usted puede hacer su asiento por el diferencial cambiario, emite una nota de crédito, una nota de débito por el diferencial cambiario y se ajusta. Es correcto. O sea, eso no es, digamos que no genera una ilegalidad, no descompone la operación. No, o sea, lo que hay es que complementarla. Exacto. Y fíjate, volvemos otra vez al pasado. Antes del 2003, eso era lo que hacíamos. Porque antes del 2003, claro, quizás lo más frecuente es que las operaciones se hicieran directamente en bolívares, pero por ejemplo, teníamos compañías que además ya este aprendizaje lo teníamos, porque desde el Viernes Negro del 83, es correcto, los venezolanos aprendimos que había que resguardarse en divisas, por ejemplo, para, digamos, el gran caudal de operaciones. Entonces, esto ya ocurría antes del 2003, cuando se estatuyó el control cambiario. Claro que sí. Entonces, teníamos facturas en las cuales
su fecha de emisión versus la fecha de pago, podía generar diferenciales cambiarios. ¿Eso qué ocasionaba? Bueno, que al traducir los saldos, entonces hiciéramos las respectivas correcciones, dependiendo del lado de la operación en la que nos encontramos, con una nota de crédito o una nota de débito. Correcto. Eso, digamos, son temas operativos que ya nuestra legislación tenía las soluciones. Lo que tenemos es que empezar a sincerar nuestras operaciones en el estado actual. Es decir, si vamos a utilizar las divisas como monedas de liberación de obligaciones y de resguardo de valor, entonces, por ejemplo, comencemos por entender que podemos emitir facturas en divisas. Comencemos por entender que podemos pactar con nuestros trabajadores total o parcialmente sus componentes salariales en divisas. Comencemos por entender que entonces no necesitamos en el estado actual una dolarización formal, sino lo que necesitamos es atraer inversión, volver a generar confianza y seguridad en nuestra economía, y que el permitir el que la política, digamos, actual del gobierno nacional sea permitir la circulación de las monedas, nos comienza a facilitar ese camino. Ahora, que estamos como escalando el Everest, bueno, claro que sí, pero es la situación actual en la que tenemos, y que hay una palabra que a veces parece como trillada, Meli, pero es resiliencia. Esa resiliencia es la que justamente tenemos que tomar mucho en cuenta para poder utilizar nuestro marco jurídico actual y empezar a generar soluciones desde cada uno de nuestra esquina. Desde esta esquina, nosotros estamos tratando de aportar las soluciones, es decir, que sí podemos pactar obligaciones en divisas, claro, que sí se puede llevar formalmente. No es que tenemos que, como es que te decía en el curso, que hay que darle una vuelta para que parezca legal. Para que parezca legal. No es para que parezca. Prácticamente te dijeron en lenguaje coloquial o sea, eso que dicen chimbo legal. Sí. Entonces, sí. Bueno, no tenemos que recurrir a soluciones chimbo legal para poder enfrentar formalmente nuestra situación actual, para poder, por ejemplo, seguir contrarrestando o tratando de sobrellevar esta hiperinflación en la que estamos inmersos, que ojo, que no la podemos solucionar ni tú ni yo, Meli. Esto no está en nuestras manos. La hiperinflación es un problema macroeconómico. Entonces, eso sí requiere de, digamos, de las medidas económicas pertinentes por el Banco Central, por las autoridades competentes. Lo que sí podemos hacer nosotros, los ciudadanos, desde nuestra esquina, es comenzar a darle orden a las operaciones que hacemos, saber, digamos, instruirnos o informarnos mejor, en el sentido de que, por ejemplo, nuestro marco jurídico actual nos permite pactar obligaciones de divisa. Claro que sí, ya lo dijimos, la ley del Banco Central lo permite. Por lo tanto, no debe, vamos a utilizar la palabra correcta, no debe ningún funcionario el día de mañana venirnos a decir que es totalmente ilegal que estemos vendiendo el Toronto en dólares. ¿Sí? Exacto. No obedece a, ¿cómo se llama?, persecución por eso. Pero tú sabes que ahorita, estamos aquí 10:54, tenemos casi una hora conversando. Okay. Pero me parece, me gustaría rescatar esto que tú decís ahorita, que hay que hacer ese ejercicio de la resiliencia. Y en respuesta también un poco a lo que nos decía Ángela, que decía, bueno, pero se puede derogar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que estar para que esto pueda funcionar? Bueno, lo cierto es que el día de hoy, por ejemplo, ahorita yo veo que tenemos 22 participantes por la conexión que tenemos por Zoom. Entonces, lo que es cierto es que este grupo que estamos aquí, que somos más de 22 porque también estamos tú y yo, el punto allí es que este grupo de personas que estamos hoy conversando aquí es porque estamos empeñados en que funcione. Entonces, hoy hemos hablado de todas las herramientas que tenemos para que funcione y cómo aplicar y, como que dice, implementar lo que estamos viviendo ahorita de cara a la nueva expresión en los próximos días, precisamente para que funcione. ¿Por qué? Bueno, porque estamos aquí, porque este es nuestro espacio, porque estamos produciendo aquí. Entonces, lo que nos toca también es un poco aplicar ese sentido de decir, bueno, ¿cómo es que vamos a aplicar los recursos que tenemos hoy en día y cómo los vamos a aprovechar? Definitivamente. Exactamente, Meli. Entonces, eso pasa, por ejemplo, por reflexionar
sí, aunque tenemos una nueva expresión del bolívar ahorita que nos va a simplificar los saldos, por ejemplo, si quisiéramos utilizar como estrategia en nuestras operaciones, cambiar la moneda funcional del negocio para poder tener información como más certera de nuestra información financiera, que ojo, jurídicamente también es legal hacer ese cambio en la moneda funcional. También, entonces, empezar a estructurar, que ojo, son ya muchísimas empresas lo hacen en el país, pensar en estructurar nuestros componentes salariales con una moneda diferente al bolívar, total o parcialmente. Pensar también entonces en la posibilidad de, por ejemplo, yo extinguir obligaciones tributarias o con proveedores de una moneda diferente al bolívar. También eso es perfectamente válido. Y esas soluciones pasan por entender que nuestro marco jurídico actual nos permite, digamos, generar ese tipo de obligaciones y hasta al punto, por ejemplo, el detalle de que entendamos que es legal que un comercio o, digamos, un prestador de servicios profesionales puede facturar o emitir facturas en divisas, lo cual no es ilegal. Tenemos que quitarnos como ese chip de la cabeza. Y lo que nos va a generar entonces es unos problemas operativos de conciliación de esos saldos con el bolívar. Que ojo, por ejemplo, con una expresión monetaria, una nueva expresión monetaria como la que tenemos actualmente, nos permite, digamos, llevar un matrimonio más feliz con eso. Pero en la medida en que continúa la hiperinflación, nos vamos a volver a topar con esas cifras astronómicas. Es correcto. Lo que podríamos yo en estos días decía aquí, estamos en puertas de la nueva expresión, entonces tenemos que hacer un ejercicio de lo que vivimos en el 2018. Es correcto. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente lo vivimos. Aparte que lo vivimos de golpe, porque nosotros nos estábamos preparando para una reexpresión de 3 ceros y terminamos corriendo la coma 5. Así es. Entonces, nos encontramos entonces de cara a, por ejemplo, un salario mínimo inmediato a la reconversión de 1.800 bolívares, que eso no estaba pensado ni proyectado por nadie en su momento. Los flujos de cajas no lo aguantaban y bueno, entonces vivimos septiembre, octubre y noviembre todo como que dice un desmán porque nos tuvimos que montar como en una moledora de carne para lograr llegar a diciembre. Lo cierto es que muchas empresas aplicaron cada una digamos, su operación interna para afrontar esto. Nos pasó a muchos, partiendo por la misma organización, que nos quedamos 1 o 2 meses creciendo todo salario mínimo porque teníamos que adecuarnos. Pero justamente yo en estos días hablaba de cómo proyectarnos y, o sea, cómo llegar a ese día sin que sea tan abismal. Tan abismal. Fíjate que, por ejemplo, como si ya yo tengo parte de mi operación dolarizada, para llamarlo así de esa forma, y nos queda enfrentarnos con el tema de la reexpresión monetaria, digamos, hay varias formas de abordarlo. En muchas ocasiones es un tema tecnológico. Entonces, de adecuación de los sistemas contables que tengamos. Fíjense que una forma, digamos, y acá ya empezamos a ver como algunas soluciones, una forma de abordar esa solución es hacer una adecuación tecnológica que nos permita, digamos, hacer la transición para llevar los saldos viejos en el bolívar actual versus el bolívar digital que vamos a tener ahora. Otra forma, por ejemplo, de abordar el problema desde el punto de vista contable y tecnológico es quizás desde el punto de vista de los sistemas que tengamos, es de creando nuevas empresas en la cual hagamos un cierre con los saldos anteriores y los llevemos ya reexpresados a la empresa nueva desde el punto de vista contable. Esas son soluciones que podemos ver para abordar esta nueva expresión. Pero, digamos, esa nueva expresión del bolívar es sencillamente una traducción de esos saldos, porque si ya yo vengo trabajando con divisas, es correcto. Yo no debería tener problemas en mi operación desde el punto de vista de saber
cuánto valen mis inventarios, cuánto valen mis servicios, cuánto vale mi patrimonio en general, lo que nos vamos es a topar con unos problemas operativos y tecnológicos. Que ojo, las empresas que diseñan esos software tienen varias soluciones, algunas son como estas que les comento, pero a lo mejor lo que necesitamos era un poco más de tiempo para esa nueva expresión del Bolívar. Claro, pero fíjate que desde hace ya días que venimos hablando de esto, una de las cosas que nosotros tenemos como una recomendación para afrontar este proceso es reunirse y sentarse a trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque de repente, ayer conversaba con la gente de la Cámara Venezolana de Construcción y estábamos hablando precisamente de eso. Y yo hablaba con alguien de la unidad de recursos humanos y me decía, bueno, pero es que tú sabes que yo trabajo con todos los ingenieros dicen, ¿sabes lo que hay que correr la coma? Entonces yo le digo, bueno, efectivamente, desde el punto de vista técnico hay que correr la coma. Pero entonces hay que también tomar en cuenta qué efectos va a traer esa corrida de la coma. Entonces es importante, nosotros hablamos de conforme un equipo, siente a alguien de tecnología, siente a alguien de la unidad de recursos humanos, siente a alguien de la parte operativa, precisamente para que todo el mundo haga los aportes y entonces se cubran todos los flancos necesarios. Sí, en eso Meli tienes toda la razón, no es tan sencillo como correr la coma. Solamente, porque hay problemas desde el punto de vista tecnológico, hay problemas desde el punto de vista contable, por ejemplo, con valoración de activos, valoración de pasivos. Hay que ver, por ejemplo, con ese correr de la coma, seguramente habrán pasivos que desaparecen y hay que ver el tratamiento que hay que darle, igual con activos, que si yo le corro la coma, entonces hay que darle una nueva traducción. Entonces, no es tan sencillo como correr la coma y ya. No, y no solamente eso, sino las consecuencias, porque no puedo dejar de aprovechar que te tengo sentado aquí ahorita y que estamos haciendo este recorrido por todo este proceso sin mencionar de cara a la nueva expresión del Bolívar para el 1 de octubre y próximamente la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Es correcto. Porque entonces está IGP ahí sonándonos ya la campana. Y ojo, y fíjense, como está el impuesto a los grandes patrimonios allí en puertas, justamente este tema de valoración del activo y del pasivo, es decir, vital. No, es vital. ¿Por qué? Porque hay que traducir ese patrimonio a los efectos de establecer la determinación del impuesto. Entonces, no es tan fácil. Como correr la coma. Así es. De hecho, muy seguramente puede generar muchas dudas y, ojo, frente a esas dudas, tanto como se pueden generar con el impuesto al patrimonio respecto a la valoración de ese activo y pasivo producto de la reexpresión, así como la posibilidad de si puedo facturar o no puedo facturar en divisas, muchas veces lo más conveniente es consultar formalmente a la administración tributaria sobre las opciones o el abanico de opciones que se pueden perfilar frente a un determinado problema y en el cual muy seguramente tengamos varias interpretaciones. Entonces, allí hay que sentarse a estudiar cada caso para ver el efecto que puede producir tanto una reexpresión de los saldos en bolívares como de la utilización o implementación de una dolarización, por ejemplo, ya más formal desde el punto de vista de las empresas. Claro, y fíjate que dices, hay que sentarse a ver cada caso en concreto, y eso lo voy a utilizar para aprovechar aquí y compartirle a los participantes que hoy con tanto gusto nos acompañan, que es lo siguiente: nosotros estamos haciendo unas formaciones con respecto al impuesto a los grandes patrimonios, que si bien ya este es el tercer año que vamos a declarar, todavía es una cosa allí que no todo el mundo la entiende y la maneja con detalle. Dentro de eso me incluyo, porque yo aquí en esta organización me dedico al derecho laboral y el jefe es el que se encarga de la parte de los tributos, pero uno va como que aprendiendo en el camino, claro, ¿no? Entonces, con respecto a esto les digo, hablar de grandes patrimonios es como informarnos acerca de la naturaleza del impuesto y de cómo cumplir con la obligación. Pero atender cada caso requiere eso, requiere el estudio de cada caso concreto. Entonces, porque no todo el mundo tiene la misma pericia. La pericia, y no todas las empresas están conformadas de la misma forma y no todo el mundo tiene, como que dice, el mismo escenario. Sí, sin duda alguna. Entonces, fíjate que, por ejemplo, el impuesto a los grandes patrimonios, de cara, por ejemplo, a la dolarización y a la nueva expresión monetaria, tiene varios, digamos,
temas importantes que ver. Quizás el más relevante es el tema de cómo yo valoro ese activo y ese pasivo. Otros temas, por ejemplo, son temas de hormiguita. Imaginemos que mi negocio tiene, por ejemplo, un montón de cuentas por cobrar. Por ejemplo. Esas cuentas por cobrar son un activo. Entonces, ¿cómo yo las discrimino? ¿Cómo yo las valoro? ¿Qué momentos son valores históricos, son valores actualizados? O sea, ¿cómo yo debo enfrentar esos temas? Entonces, volvemos y repito, es un tema de sentarse a analizar el caso concreto, de ver cómo se aborda, de ver cómo, por ejemplo, traducimos esa realidad que es que utilizamos divisas en el día a día para, digamos, para pactar obligaciones, cómo llevamos esos saldos en bolívares reexpresados para abordar el impuesto a los grandes patrimonios, o cómo lo abordamos, por ejemplo, con el impuesto sobre la renta, o con el IVA en el IVA mes a mes. Pues. Exactamente. No, y como bien por ejemplo, esta semana hablamos, Nair y yo, Nair Canelón, que es otra de nuestras colaboradoras aquí en la organización, que también tiene la misma especialidad que Joaquín en el área del tributario, hablamos, entonces decía, bueno, ¿qué cosas de cara a la nueva expresión? Bueno, muy posiblemente estamos a la espera de que también haga un ajuste de la unidad tributaria. Es correcto. Porque si le aplicamos hoy día, si le corremos la coma, nos quedamos en unidad tributaria. Así es. Sí. Eso, por ejemplo, es algo que seguramente se va a adecuar. Igual que también estamos esperando, desde el punto de vista laboral, nosotros lo conversamos el miércoles, seguimos esperando que haga un ajuste del salario mínimo. Es muy probable también que venga. Porque también, o sea, aun cuando me dijeras, bueno, pero es que el valor va a seguir siendo el mismo, bueno, definitivamente no, porque vamos a perder cualquier tipo de ranking, o sea, vamos a estar fuera del ranking de salario mínimo del mundo, pero más abajo si no hacemos un ajuste. Eso muy probablemente venga, Meli. También, por ejemplo, es muy, quizás no tanto con el tema de la expresión monetaria, pero sí, por ejemplo, con el tema de dolarización y de cara a la traducción de los saldos. Fíjate, importante pensar en impuestos como el impuesto sobre actividades económicas o el aporte de ciencia y tecnología al FONACYT, que se dimensionan, digamos, sus bases imponibles sobre el ingreso bruto. Fíjate que ahí hay muchos problemas. Si yo utilizo el dólar como moneda de curso para mis obligaciones, muy seguramente se generan diferenciales cambiarios. Una pregunta muy frecuente últimamente en la oficina, porque además lo hemos visto con el FONACYT que lo ha intentado, y con algunas administraciones tributarias, es si las administraciones tributarias pueden grabar ese diferencial cambiario con esos tributos. O sea, la respuesta de facto es no, pero es no porque precisamente el hecho imponible de esos tributos no versa sobre un diferencial cambiario. Entonces, ojo, que parece una tontería, pero genera unos problemas y unas distorsiones grandísimos. Se lo veíamos con un cliente acá por ejemplo, con el tributo de ciencia y tecnología, de no pagar nada a tener que generar un tributo casi de $1 millón solo por el diferencial cambiario. Es una cosa que no tiene sentido, porque lo otro es eso, o sea, ¿cómo grabar el diferencial cambiario? Entonces, ese concepto. Es correcto. Entonces, ese análisis, esa interpretación es lo, digamos, son las cosas conducentes o prudentes que uno tiene que ir haciendo con cada operación, dependiendo del giro del negocio de cada cliente, y entonces son los efectos o las consecuencias que pueden derivarse producto de empezar a utilizar las divisas como moneda de curso para nuestras operaciones versus la reexpresión en bolívares. No, definitivamente, una vez más les decimos, es verdad, estamos a punto de correrle una coma a los ceros, nos va a ayudar desde el punto de vista técnico y diario, pero no es algo que debemos como dejar de observar. ¿Por qué? Bueno, porque nos puede pasar eso. Nos puede pasar que hoy nos dicen, bueno, no, lo que hay es que después el sistema, entonces corremos el sistema, le aplicamos la fórmula y corremos los ceros, pero eso va a traer una serie de consecuencias para lo cual debemos estar preparados. Entonces, reúnase, cree sus equipos de trabajo, busque asesoría, si no la tiene interna, busque la externa. Además está decirle que la organización está aquí a disposición para consultarles. Nosotros tenemos muchos clientes suscritos al día de hoy que tienen la posibilidad de hacer una consulta a través del teléfono cada vez que lo requieran. Nosotros a través de nuestra suscripción atendemos 10 llamadas de nuestros clientes al mes
digamos que eso es un número Es un interesante, pro. porque, bueno, porque usted está sentado en su oficina pensando que tiene un problema y no sabe cómo hacerlo, pues usted levanta el teléfono y habla con su asesor, ya sea laboral, tributario o en seguridad social, porque para eso estamos aquí. Ahora bien, usted no está suscrito, pues no se preocupe, nos manda un correo electrónico, igualito le podemos dar asesoría. Así es. La idea de lo que entienda, bueno, es que aquí estamos prestos para, o dispuestos siempre para poderle generar soluciones que le permitan siempre a usted abordar y seguir trabajando, porque la misión para nosotros es facilitarle la existencia a cada uno de los clientes, siempre dentro del marco legal, nunca dentro de ese chimbo legal. Jamás. Por ahí no es. Por ahí no es. Entonces, la verdad es que acá estamos, como le dice Meli, siempre prestos a ayudar y a contribuir a generar ese valor agregado. Y para eso tenemos nuestros temas como la suscripción, como asesorías personalizadas, que siempre los tenemos aquí a la mano. Es correcto. Y bueno, y también nuestra área de formación y los talleres y los cursos y charlas que vamos generando de modo de informar y de aclarar dudas. Es correcto. Bueno, entonces yo creo que por hoy nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy se quedaron con nosotros. Por aquí leo a Kelmia, Rosa, Isabela, Sofía. Aquí alguien nos escribe, la señora Ángela que nos escribió por el chat. Gracias a usted también. Omelia, bueno, como les digo, hoy la casa estuvo llena y eso nos hace muy felices, nos pone muy contentos. También estuvimos saliendo vía Instagram, estuvimos haciendo un live por ahí. Saludos para todos los que están en esa área, gracias por acompañarnos. No olviden que, por ejemplo, el día de hoy estamos conectados Joaquín y yo, porque la semana teníamos esta actividad el miércoles pasado y tuvimos un problema técnico y no pudimos salir. Entonces, bueno, la estábamos haciendo en vivo hoy. Recuerden que todos los miércoles tenemos este mismo formato, hacemos conferencias, tratamos distintos temas. La semana que viene vamos a estar tratando temas de contenidos blandos, un poco hablando de la parte del talento humano y cómo llevar esa unidad interna con unas invitadas especiales que ya tendrán ahí la sorpresa. Bueno, nada, estén atentos a nuestra programación y como les decimos siempre, estamos aquí a la distancia de una llamada telefónica. Sí. O de un correo. O de un correo, de cualquier forma. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias Joaquín.